que tiene su casa, sirve mucho. Ay, gracias, Bárbara, perdón. Bueno, saber cuántos metros cuadrados tiene la pared de su casa, por ejemplo, les va a servir para saber cuánta pintura tienen que comprar. Si no, les va a sobrar o les va a faltar. ¿Ya? Entonces también igual es útil saber áreas y saber perímetros. Quiero hacer una reja. Dime, Bárbara. Quería preguntarle a los chiquillos antes de partir, profe, ¿cómo van con sus formularios? ¿Será que nos pueden mandar fotos? ¿Será Ay, que los tienen ahí armaditos? ¿Cómo van? Si hay gente nueva, ¿de qué estamos hablando? Que nos pregunten también. ¿Hay alguien nuevo por aquí, chiquillos? Que no sepan lo que estamos diciendo. Martín, bienvenido, cariño. Eres nuevo, ¿cierto? Martina, perdona. También, nuevo, ok. Profe, ¿me ayuda a explicarle esto del formulario? Y los demás chiquillos también, me encantaría, por favor, si pudieran compartir sus formularios por ahí, por el grupo de WhatsApp, cosa de que se arme como un repositorio. sí, estamos haciendo el formulario de los distintos ejes de la prueba. Ya hicimos el formulario de números, hicimos el formulario de álgebra y ahora estamos terminando con el formulario de geometría para la próxima semana, que yo creo que en una clase quizás vamos a alcanzar, a hacer el formulario de estadística y probabilidades. Y lo llamamos formulario, pero también es en sí un breve repaso de las cosas, porque no es solamente no escribimos las fórmulas, sino que hacemos una breve explicación de muchas de las fórmulas, de dónde salen, cómo resolver algunas, no sé, por ejemplo, cuando vimos ecuaciones de cómo resolver una ecuación, ya no solamente estaba ahí como una fórmula de la ecuación, sino que también cómo poder resolverla. Claro, y partimos desde la base de que, yo me acuerdo que te pregunté, ¿cierto, profe? Te dije, pero ¿cuál será una estrategia como para aprenderse las fórmulas? Porque yo entiendo que la prueba no tiene las fórmulas, no hay que aprendérselas. Sí. Y recuerdo perfecto tu respuesta, porque me dijiste haciendo, ¿cierto? Aprender se hace haciendo. A nosotros nos gusta mucho decidir aprender. Entonces, chiquillos, les pido por favor los que tienen los formularios, mándenlos. Yo ahora, mientras ustedes están trabajando, estoy cargando un nuevo Classroom de matemática, que fue el compromiso de la clase pasada. Todas las clases, con todos los formularios. Atención los niños nuevos y los chiquillos que quieran repasar la clase, ¿ya? Para que podamos repasar la prueba. Ahí, Bárbara, tú acuérdame, porfa, dentro de mañana o la semana, mandarte el PDF de lo que tenemos anotado aquí para que también lo puedas subir. Ya, lo anoto enseguida mi agenda. Porfa, que yo sé que me podría acordar, pero también sé que muy probablemente no me voy a acordar. Entonces también necesito alguien que me diga, ya, hazlo, así, Y no para te yo poder. preocupes. Ya, así que eso. Bueno, ahí como decía Isi, como decía la profe Bárbara, va a ser el Classroom de matemática y ahí cuando yo se los mande ella lo va a cargar y lo... Sí, el Classroom va a estar listo en unos minutos, así que Claro, tranquilos, van a estar todos en ese Classroom. Porque pasa que se llenó nuestro Classroom. No es como que queramos llenarlos de Classroom y cosas, chiquillos. Es que se llenó. Hay más de 300 personas en el Classroom de Salva la Paz. Entonces, como grupo o curso, decidimos hacer uno aparte de matemáticas. Entonces, estamos trasladando todo el material para allá. ¿Sí? Súper. bueno, y eso, ¿ya? Entonces, como decía la profesora ahora también, para aprendérsela, anotar las fórmulas, utilizarlas, hacer ejercicios donde tengan que utilizar estas fórmulas, es muy buena forma de irnos aprendiéndolas. Déjenlas pegaditas em, para que puedan verlas en algún lugar donde siempre estén pasando, ya no sé, en el techo de su pieza. Si pasa mucho tiempo acostado mirando al techo, péguenla en el techo de su pieza, ya en algún lado donde siempre la estén pasando y las puedan ir viendo. Es bueno tenerlas ahí anotadas. Y hay un tip extra para cuando ustedes lleguen a dar la prueba, ustedes se sientan, les pasan la prueba y ustedes su facsímil lo pueden rayar. Entonces, apenas les pasan la prueba, chiquillos, rayan el facsímil con toda la fórmula antes de rellenar la hoja de respuesta. Bueno, que creo que tienen que rellenar la hoja de respuesta antes de poder abrir el facsímil, pero apenas abran el facsímil, eh,
anotan todas las fórmulas de las que se acuerden. ¿Por qué? Porque después con el nervio se les pueden olvidar, ¿ya? Entonces, apenas abren la prueba, anotan todas las que se acuerden. Y si se van acordando durante la prueba de alguna que no tenían anotada, la anotan igual por si acaso, ¿ya? Entonces, ese es otro consejo pero para el día de la prueba. Bien, continuemos entonces con lo que estábamos viendo de geometría. Terminamos con ¿cierto? Estábamos diciendo las transformaciones isométricas y ahora vamos a partir con perímetro y área de figuras planas, ¿ya? Entonces, ahora figuras planas. ¿Cuáles son las figuras planas? Bueno, se van a dividir en muchas categorías, las podemos dividir las figuras planas, ¿ya? Podemos dividir las figuras planas como las figuras regulares, ¿cierto? Las irregulares, podemos dividirlas en las rectas, las curvas. Hay muchos tipos de figuras planas. Bien, pero nosotros vamos a estar viendo aproximadamente 10 figuras planas que van a entrar en la prueba o que podrían llegar a entrar en la prueba. Dudo que entren todas, pero que podrían llegar a entrar en la prueba. Hay muchas fáciles y hay otras un poquito más complejas. Bien, entonces veamos estas figuras planas. Entonces, las figuras planas, chiquillos. Vamos a partir con la más común, la que todos conocen y la más fácil, que es el cuadrado. ¿Sí? El cuadrado, chiquillos, es una figura que tiene 4 lados. Vamos a anotar aquí las características. Tiene 4 lados y 4 ángulos. Así se escribe ángulo en matemática. Ángulos rectos. Ya tiene 4 lados iguales. Bien, eso es súper importante, no lo anoté. Tiene 4 lados iguales. Todos los lados del cuadrado son iguales. Y tiene 4 ángulos rectos. ¿Por qué es importante que tiene 4 ángulos rectos? Porque el rombo también tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos interiores no son rectos, ¿ya? Entonces es importante para definir el cuadrado que digamos que tiene 4 ángulos rectos. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Los ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, el cuadrado, la figura más típica, acá tengo. Bien, el cuadrado, la figura más típica, ¿cierto? Tiene 4 lados, el lado lo vamos a llamar A, y vamos a tener que el perímetro de esto, ¿qué es el perímetro, chiquillos? Es el alrededor, digamos, ¿ya? Tenemos esta línea, todas estas líneas que conforman la figura. Si yo las sumo todas, eso es el perímetro, ¿bien? Entonces, lo que rodea a la figura, digamos. Bien, entonces el perímetro va a ser sumar todos los lados. Como todos los lados son iguales, yo voy a tener A, más A, más A, más A. Como lo tengo repetido 4 veces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 4 veces A, que es lo mismo que 4 por A. Bien. Y el área va a ser el largo por el ancho, A, y el ancho también vale A, ¿cierto? Este lado también vale A. Entonces va a ser A por A al cuadrado. Bien, y por eso cuando nosotros elevamos a 2 decimos al cuadrado, viene del área de un cuadrado, ¿ya? Porque es la única figura que su área es A elevado a 2, o sea, el lado elevado a 2, es la única figura. Bien, ahora, después del cuadrado tenemos una muy similar que es el rectángulo. Bien, el rectángulo, chiquillos, también tiene 4 lados. Ahora, no todos los lados son iguales. Tiene 2 pares de lados iguales, ¿ya? Y van a ser los lados opuestos. Y también tiene 4 ángulos rectos, igual que el cuadrado. ¿Ya? Súper importante porque el paralelogramo o romboide también tiene pares de lados iguales, pero sus ángulos no son rectos, ¿ya? O sea, de 90 grados. Bien, entonces el rectángulo, esta figura que está aquí,
vamos a tener que tener 4 pares de lados iguales, ¿cierto? Entonces, si este es A y este es B, bien, A y B, yo voy a tener este, fíjense que es B, entonces este también va a ser B, y este es A, este también es A. Son los opuestos. Los que están al lado contrario, esos son los que son iguales en el rectángulo. Bien, vamos a tener que el perímetro va a ser, si yo tengo A más B más A más B, que tengo 2 veces A más 2 veces B. Bien, ese va a ser el perímetro. Y el área de esto va a ser largo por ancho, o sea, A por B. ¿Sí? Chiquillos, hasta acá, estas dos figuras que hemos visto, ¿hay alguna duda? Sé que son las más comunes, pero si igual tienen dudas, pregunten de todas maneras. Bien, si no hay dudas, continuamos. Rectángulo, vamos ahora a el rombo. ¿Ya? Y aquí ya no son estas ya no son tan comunes. Entonces, el rombo tiene 4 lados iguales, igual que el cuadrado, 4 lados iguales, bien, pero los ángulos no son de 90, ¿ya? Pero sí va a tener 2 pares de ángulos iguales. Bien, los ángulos opuestos son iguales. Bien, entonces, vamos a tener el rombo, que no lo tengo acá como, así que lo voy a tener que dibujar. Vamos a dibujarlo así. Chiquillos, ahora les digo al tiro que yo buena dibujando no soy. Así que si me queda algún dibujo feo, ustedes lo hacen bonito ya. Pero si me queda un dibujo feo, por favor no se burlen. Ya, entonces vamos a ver. El rombo va a tener aquí 2 diagonales, que son las que van de un vértice a otro. Entonces tenemos estas 2 diagonales. Ahora, estas 2 diagonales, que son las que estoy dibujando acá, van a ser iguales, chiquillos. O sea, no van a ser iguales. Van a ser la diagonal 1 y la diagonal 2, pero se van a partir a la mitad. A eso me refería. Esta diagonal, por ejemplo, que está aquí, la diagonal 2, va a partir a la diagonal 1 por la mitad y la diagonal 1 va a partir a la diagonal 2 por la mitad. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y vamos a tener el lado, ¿cierto? A, porque todos los lados son iguales. Por lo tanto, el perímetro va a ser el mismo perímetro que el del cuadrado, 4 por A. Mismo perímetro, ¿ya? Porque todos los lados son A. Ahora, el área del rombo, es así, va a cambiar. Va a ser la diagonal 1 por la diagonal 2, todo esto dividido en 2. ¿Sí? Chiquillos, ¿dudas? ¿Todo claro? Ya, súper bien. Y luego vamos a tener el romboide. Bueno, ahí va a depender. Tenemos 2 opciones. O me lo van a dar, ¿cierto? O lo puedo sacar, voy a tener que sacarlo con Pitágoras. Ya, si me dan, por ejemplo, este lado y me dan, no sé, este lado de acá, yo puedo sacar la mitad de la diagonal 1, esta que está acá, con Pitágoras. ¿Sí? Porque recuerdan cómo divide la mitad, si esto valía X, este vale X medio, este vale A, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo sacar como con Pitágoras, ¿sí? Porque aquí se forma un ángulo recto, ¿ya? Entonces esa va a ser la mitad de la diagonal 1 y eso lo multiplico por 2 y me va a quedar la diagonal 1 completa. Esa es una forma que la puedo sacar si es que no me la dan, ¿ya? Pero lo más probable es que se las den. Lo más probable es que se las den. Si es que aparece el rombo, yo creo que sí. ¿Ven? Entonces, el romboide o paralelogramo.
¿Cuáles son las características del romboide o paralelogramo? Tiene 4 lados, ¿cierto? 2 pares de lados iguales, igual que el rectángulo, pero no todos sus ángulos son rectos, o sea, sus ángulos no son rectos, por lo tanto no va a ser igual que el rectángulo, y tiene dos pares de ángulos iguales. Bien, al igual que el rombo, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar uno. Bien, vamos a dibujar este así. Entonces, vamos a tener este lado B, este lado A. Y otra cosa importante que vamos a tener va a ser esta que está aquí, que es la altura. Bien, también es importante esa altura que está ahí. Ahora, el perímetro, igual que el rectángulo, va a ser 2 veces A más 2 veces B. ¿Sí? 2 veces A más 2 veces B. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense fíjense lo que voy a hacer. Esto que está acá lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bien, y este va a ser el que vamos a ir cambiando. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? A esta altura que está acá, la vamos a dibujar, esta altura, ¿ya? Yo recorto esto, bien, recorto esto que está acá, este triángulo, y dibujémoslo aquí. Fíjense que tiene 2 lados para acá, 2 cuadraditos para acá, y esto está unido. Entonces ahí está el triángulo, que es eso que está ahí. Ya, si yo lo recorto, vamos a pintarlo con blanco para que pareciera que lo estamos eliminando. Bien, si esto lo recorto, lo saco y corté mi figura y ahora lo tengo aquí. Aquí está el pedazo que yo saqué. Y este pedacito yo lo muevo y lo hago calzar acá. Bueno, si me hubiera quedado mejor, vamos a tratar de hacerlo mejor. Momento. Vamos a hacerlo mejor, porque no nos quedó igual. Ya, ahí creo que nos quedó mucho mejor. Ya, si este pedazo yo lo muevo y lo hago calzar acá, lo mejor que pueda, ya no me juzguen porque me quedó un poquito movido. Lo mejor posible. Ah, lo que me quedó mal fue esta figura, pues. No fue el romboide, porque le falta un cachito aquí. ¿Ya? Ahí. Entonces, me queda así. ¿Qué me quedó ahora? Me quedó un rectángulo, ¿sí o no? Donde esta base B sigue siendo B, porque este pedazo que le quité de acá se lo sumé aquí, ¿ya? Entonces, esto de acá sigue siendo B, y este lado de acá, ¿ahora qué es? Esto es H1, ¿sí? Vale H1. Entonces voy a tener, claro, le saqué un triángulo rectángulo, mira, súper bien. Y me va a quedar entonces el área de esto, ¿qué va a ser? Va a ser esta B que está acá, bueno, le puse H1, pero era H nomás, la altura, por la altura H que está acá, ¿sí? Entonces el área va a ser la base por la altura. Samira, perdón, Cata, ¿puedes explicar la fórmula del rombo? No la entiendo tanto. Ah, ya, ¿por qué el área es diagonal 1 por diagonal 2 partido en 2? ¿Eso, Cata? Ya, porque es así. Veamos por qué es así. Si yo tengo, y yo les dije que esto cortaba por la mitad, entonces vamos esto que está acá lo vamos a copiar y pegar para poder copiar, pegar. Bueno, me faltó la mitad de la figura.
Ahora sí, copiar, pegar. Ya para poder rayar. Entonces yo tengo que la diagonal 1, diagonal 2. Por lo tanto, si yo quiero sacar el área de esto, yo podría cortar esto por la mitad. Bien, lo corto por la mitad y saco el área de esto, que va a ser el igual al área de esto, entonces lo podría sacar y después multiplicarlo por 2. Entonces voy a tener 2 veces por, ¿qué cosa? Por el área de esto. ¿Cómo va a ser el área de esto? Va a ser el área de un triángulo. ¿Cómo es el área de un triángulo? Es la base, que era diagonal 2, ¿cierto? Por la altura, que era diagonal 1, partida por la mitad, porque dijimos que la diagonal 2 partía la diagonal 1 por la mitad. Entonces va a ser por la diagonal 1. Todo eso dividido en, perdón, por la diagonal 1 dividido en 2, ¿sí? Por la mitad de la diagonal 1. Y todo esto dividido en 2, ¿ya? Porque es la base por la altura partido en 2. Entonces se me va a ir ese 2 con ese 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar diagonal 2 por diagonal 1. Todo esto dividido en 2. Bueno, me va a quedar esta que está dividida en 2, pero como es una multiplicación y división, yo lo puedo dejar como todo dividido en 2. Y de hecho esto lo puedo dar vuelta. El perímetro. 4 por A, el perímetro. Sí, esto que está aquí es diagonal 1 partido en 2. Samira, ¿me estabas preguntando por ese? ¿Por el rombo? ¿O el de más arriba, el rectángulo? Ah, el rombo. ¿Cuándo saco el área? Cuando me lo pidan. Cuando me pidan sacar el área de un rombo y la figura sea un rombo, tengo que sacar el área. Ya hay ejercicios, por ejemplo, que me ponen este tipo de ejercicio. No sé. Una... No sé si este podría ser el mejor ejemplo. Pero me ponen, por ejemplo, no voy a hacerlo con el rombo, pero es un ejemplo. Ya me ponen figuras y, por ejemplo, me ponen aquí y me dicen que esto que está acá, que no es un rombo, pero es solo para el ejemplo, y me rayan esto que está aquí. Y me dicen cuál es el área de lo que está rayado. Entonces ahí yo tengo que sacar el área de este tipo de cosas. Y a veces podrían poner el rombo. Yo creo que el rombo y el romboide son los que podrían menos aparecer, ¿ya? Yo creo que hay otros que podrían aparecer más. Bien, chiquillas, ¿les respondí su pregunta o no? ¿Sí? Súper. Ya, deme un momento, chiquillas, que tengo una crisis. ¿Y qué prefieren, el tangananica o el tangananá? Los invito a debatir. El mejor verso es tangananica. ¿Por qué andan tímidos hoy día, chiquillos? A ver, díganme el número 6 en el chat si están ahí, me están escuchando. Wonky me dice, profe, después la profe va a hacer algún ejemplo con números sencillos. Le pregunto al tiro Wonky. Dame un segundo. Sí, podemos hacer ejemplos. Pero como son tantas figuras, quiero primero ver todas las figuras y después podemos hacer un ejemplo. Ah, ya, ahí está. Wonky, ¿alcanzaste a escuchar? Mira, en el chat de Salva la Paz yo pedí un 6 para los que estuvieran atentos y me llegan más 6 de acá, de TikTok, que de aquí del chat. En TikTok súper atentos. Súper atentos están los chiquillos.
Gracias, te dice Gonki, que te hizo la pregunta que te... Tangananica. Oigan, espacio publicitario mientras llega la profe Cata. En noviembre la profe Cata va a hacer clases magistrales. Va a revisar los ejes completos, ¿cierto, profe? Sí, y ahí ya vamos a estar haciendo, acá estamos haciendo el formulario y un repaso rápido, pero ahí ya vamos a estar introduciéndonos como mucho más en la prueba, vamos a hacer ejercicios, perdón, ejercicios tipo PAES, van a tener acceso a guías de ejercicios, van a tener acceso a revisiones de ensayo, ¿cierto? Vamos a hacer revisiones de ensayo, vamos a estar haciendo ahí clases magistrales, son cinco clases 5. de 3 horas, son 5 semanas. O sea, obviamente con un break entre medio, pero son 3 horas de clase. Sí, maratón matemática y va a incluir material, clase grabada, Classroom y tiene un valor, sí, chiquillos. Ya les voy a Sí, mandar después todos los detalles porque ustedes saben que nuestra intención es ayudarlos claramente con los mejores precios y además ustedes, si es que no tienen recursos para pagarlo, don't worry, nos ayuda muchísimo que compartan, ¿sí? Compartan nuestro material. Les dejé a propósito de este mini break el enlace para el Classroom. Estoy cargando ya las clases en orden. Llevamos más de 2 meses, profe Cata, partimos en agosto, 4 de sí, agosto. lleva un montón. Muchas gracias, chiquillos, por unirse a nosotros, siempre estar con nosotros aquí en las clases. Ajá. Nosotros lo agradecemos mucho, de verdad, agradecemos mucho que ustedes se conecten con nosotras porque partió como una idea loca que tuvo la Bárbara, así como, ¿qué pasa si hacemos esto? Y de hecho partió la Bárbara como pensándolo como en todo el día, ¿cierto? Como Sí. toda la mañana lenguaje y toda la mañana matemática y al final después dijimos, bueno, si lo queríamos a largo plazo eso no nos iba a dar el cuerpo para hacerlo, así que, así que sí, pero partió así como una idea loca de la Bárbara y gracias a que ustedes como nos apoyaron tanto y vienen a las clases y quieren aprender y se conectan desde TikTok, se conectan acá. Nosotras hemos podido seguir haciéndolo. Piensa que un curso completo, mira, 25 acá, tengo alrededor de entre 9 y 10 acá en TikTok, es un curso de colegio completo, que aprende, no se están tirando naranja, ni lápices, ni... Claro, Entonces, y los muy libros. bueno. Exacto, están aprendiendo, así que, bueno, ya, fin del espacio propagandístico. Mira, continuamos, perdón chiquillos por esa interrupción. Ya, entonces, tenemos que el área iba a ser ve la base por la altura, en el romboide o en el paralelogramo. Ya, ¿y por qué vi eso antes que el triángulo? Porque ahora viene el triángulo y el triángulo me voy a tomar del paralelogramo. Entonces veamos, el triángulo. El triángulo, chiquillos, ¿qué es? Es una figura que tiene tres ángulos, como lo dice el nombre. Bien, tiene tres lados, ¿sí? Y tiene tres ángulos. Bien, y acá los triángulos, chiquillos, y aquí vamos a hacer, antes de ver el perímetro y el área de los triángulos, vamos a hacer una, un paréntesis, que esto no es materia en sí, no le van a hacer preguntas de esto, pero sí lo van a utilizar, lo tienen que saber para poder, porque lo van a utilizar en las preguntas, ¿ya? No es que les vayan a preguntar específicamente por esto, pero lo pueden utilizar. Entonces, vamos a ver, los triángulos tienen clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones de los triángulos? Vamos a clasificarlos por lados, ¿ya? Por lados, entonces vamos a tener el triángulo escaleno, bien, un triángulo escaleno, que yo siempre que me dicen, tengo este triángulo, yo voy a suponer que es escaleno a menos que me digan lo contrario. Si no me dicen es un triángulo de este tipo, yo voy a suponer que es un triángulo escaleno. Eso es lo que ustedes van a hacer en la prueba. Si no les dicen qué tipo de triángulo es, ustedes asumen que es escaleno. Bien, ¿cuál es el triángulo escaleno que tiene todos los lados distintos?
Bien, vamos a tener por otro lado el isósceles. Cata, lo asumo porque se supone que si no te dicen es porque va a haber que calcularlo. Claro, si no me No. dicen, si no me dicen que el triángulo es equilátero o que el triángulo es isósceles, yo tengo que suponer que todos los lados son distintos. Entonces voy a tener que suponer que las características del triángulo, más allá de los lados, sino que las características del triángulo no son las mismas características que la de un isósceles o de un equilátero. ¿Ya por qué? Y lo vamos a ver ahora cuando veamos el isósceles y el equilátero. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Bien. ¿Qué es lo que hace que esto tenga dos lados iguales? Que los ángulos basales, que la base es distinta, ya vamos a decir que la base es distinta, y los ángulos basales van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, si no es isósceles, yo tengo que asumir que todos los ángulos internos del triángulo son distintos. Y recordemos que la suma de los ángulos tiene que dar 180 grados, la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? Entonces yo voy a asumir que todos los ángulos adentro son distintos, si no me dicen que es isósceles. Además, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un triángulo isósceles, chiquillos? Y esto, como les digo, no se los van a preguntar, pero ustedes lo tienen que saber para poder resolver ejercicios. Cuando yo tengo un triángulo isósceles, este lado, supongamos, con este lado son iguales, esta la base es distinta, voy a tener que estos dos ángulos son iguales. Cuando yo trazo la altura que parte desde este vértice y llega hasta la base, esa altura que está acá, esa altura va a partir por la mitad a este lado que está aquí. Entonces, si este lado valía 4, por ejemplo, este pedacito va a valer 2 y este pedacito va a valer 2. Eso no va a pasar con los triángulos escalenos. No va a pasar eso. La altura en un triángulo escaleno no va a dividir por la mitad al lado contrario, ¿ya? No lo va a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero calcular el área y necesito sacar la altura, si el triángulo no es isósceles, ya, si el triángulo no es isósceles o no es equilátero, yo tengo que estar muy seguro de cuánto vale esto, porque no lo va a dividir por la mitad, por lo tanto no puedo, si yo sé, solo sé cuánto vale esto, yo no puedo sacar la altura. Ya no voy a poder, a menos que me den alguna información para poder sacar cuánto va a valer el pedazo que va a quedar cuando dibuje la altura, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Y luego vamos a tener el triángulo equilátero, que como dice el nombre, equi igual látero, lado, igual lado, entonces todos los lados son iguales. Ya todos los lados son iguales y por lo tanto también todos los ángulos. Bien, y todos los ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos miden 60 grados. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar igual que con el isósceles. Si yo tengo un triángulo equilátero, todas las alturas van a dividir por la mitad al lado opuesto, todas las alturas. En cambio, en el isósceles se lo va a pasar con la altura que sale de esta unión de los lados iguales, pero con el equilátero va a pasar con todas las alturas. Ya recordemos que un triángulo tiene 3 alturas. Entonces, aquí está. Esos son la clasificación por lado. Ahora vamos a tener otro que es la clasificación por ángulo. Y acá les voy a decir las 3 clasificaciones, pero no es necesario que lo sepan todas. La más importante, que es la primera, que vamos a decir, que es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Bien, o sea, un ángulo de 90 grados, que son los triángulos que habíamos visto, ¿cierto? Donde se puede aplicar Pitágoras, los que hacen M2, donde se aplica la trigonometría, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Vamos a tener un triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene
un ángulo obtuso. ¿Sí? ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo mayor a 90 grados. Perdón, lo escribí al revés. Mayor que 90 grados. ¿Sí? El ángulo obtusángulo. O sea, el triángulo obtusángulo. Y vamos a tener, por último, el acutángulo, que como les digo, chiquillos, estos últimos dos lo estamos viendo, pero no es importante, no van a aparecer, no les van a aparecer como nombre. Y el acutángulo tiene todos los ángulos agudos. ¿Pero qué son esos nombres? Yo dije son dinosaurios, ¿qué pasa con eso? Es que todos tienen ángulo en la palabra para poder, porque es una clasificación por ángulo. Ya, entonces tienen todos los ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Todos, los tres. Ya, por ejemplo, el triángulo equilátero es además acutángulo, porque todos sus ángulos van a ser menores que 90, todos van a valer 60. ¿Ya? Entonces, estas son las tres clasificaciones, chiquillos, que vamos a tener. ¿Cuáles son las más importantes? Las tres de los lados más la del rectángulo. Estas primeras cuatro clasificaciones son las que más van a utilizar, son las más importantes de saber, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? ¿Ya? Entonces, después de que hicimos un pequeño resumen de triángulo, porque es muy importante que lo sepan, que sepan los tipos de triángulo, vamos a ver cómo calculamos el perímetro y el área de un triángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo, vamos a dibujar... no, tiene que ser con esto para poder después... Entonces, supongamos que tenemos este triángulo que está acá, ya ese que está ahí. Entonces, tenemos todos los lados distintos, A, B y C. El perímetro de esto que está acá, el perímetro va a ser A más B más C, ¿ya? Otra cosa importante que tengo que saber de mi triángulo es la altura. La altura también es una cosa importante que necesitamos conocer, ¿bien? Esa altura que está ahí. Entonces, chiquillos, si yo tengo esto que está acá, no, vamos a tomar, no, vamos a tomar solo el triángulo, ¿ya? Entonces, si yo lo copio aquí, copio otro, vean, aquí tengo dos triángulos, y este lo doy vuelta por completo, ¿sí? Y lo muevo acá, y lo junto con ese. ¿Qué es lo que me va a quedar, tíos? Me va a quedar un paralelogramo o un romboide, donde esta de acá sigue siendo la altura del triángulo sigue siendo la altura, este lado mide A y este lado mide B, ¿cierto? Que es el mismo lado que está acá, y este lado de acá mide C, ¿bien? Entonces, ¿cómo era el área de esta cosa que está acá? El área de eso era la base que es A, ¿cierto? La base que es A por la altura, ¿cierto? Todo eso me quedaba el área de todo esto que está aquí. Pero yo quiero solo la mitad, quiero solo un triángulo, solo esto que está acá. Por lo tanto, como solo quiero la mitad, lo voy a dividir por 2. Y de ahí sale la fórmula del área. Bien, el área entonces vamos a cambiar las letras solamente por... vamos a cambiarlas como A, B y C, solo por convención, pero es lo mismo. Bien, entonces va a ser la base por la altura partido en 2. Bien, ¿se entiende, chiquillos? ¿Se entiende todo lo de triángulos? ¿Hay alguna duda con triángulos, chiquillos? Yo sé que triángulos es complejo, pero ¿hay alguna duda? ¿Queda alguna duda? ¿En lo último? ¿En la parte del área? Si yo tengo un triángulo, bien, vamos a ver, un momento, a ver si puedo hacerlo mejor. Bien, si yo tengo un triángulo, aquí tengo A, B, C y esta altura que está acá, H. Si yo tomo este triángulo que está acá, lo copio
lo pego y lo giro, ¿sí? Así. Y después lo uno con este lado, uno todo esto. Fíjate que ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado mide A y este lado también mide A, el lado opuesto. Ambos lados miden A. Este lado mide B, este lado mide B, que es el ángulo opuesto. Bien, y estas dos C que son el mismo quedan aquí juntas. Y tengo esta altura. ¿Cómo se calculaba el área del paralelogramo? Era la base por la altura. Así era el área del paralelogramo. Pero como yo no quiero el área total, que sería todo esto, sino que quiero la de un solo triángulo, que sería la mitad, sería eso que está acá, va a ser la base por la altura partido en 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Dejando como las letras, como para que se vea que por qué mantengo todo. Ya, súper, súper, súper. Ya, Bárbara, dime. Una duda, profe, ¿cuántas preguntas de geometría incluye la M1? No sé cuántas preguntas de geometría exacta, pero en el ensayo en la paz de invierno habían 15 si no me equivoco. 15, vale, harto. Es una parte importante de la Sí, prueba, entonces. sí, Y sí, que sí, sí. si les va bien en geometría, aprovechen. Es casi un cuarto de las preguntas, po. Sí, Ujú, casi un cuarto de las preguntas. súper. Mi Ya, amigo dice con caleta. Acá en TikTok. sí, son muchas. Son muchas preguntas. Lo que pasa es que la prueba tiene 65 preguntas y tiene 4 ejes. Ajá. Entonces casi todos los ejes están divididos como más o menos de la misma manera, más o menos distribuidos por igual. Lo que sí tiene el eje de números y el de álgebra le dan como más preguntas, pero casi todas tienen como más o menos parecido. Gracias, Carita. Ya, ahí está. Entonces, el triángulo. Ahora, el último, la última figura que vamos a estar viendo se llama hexágono regular. Bien, hexágono regular. Ahora, el hexágono regular que tiene 6 lados iguales. Bien, y 6 ángulos iguales. ¿Sí? 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Veamos cómo me va a quedar esto. Voy a intentar hacer un hexágono. Voy a intentar hacer un hexágono. No aseguro que me quede. Denme un momento. Déjenme intentar. Ya. Esperemos que esto me quede bien. Voy a intentar hacerlo. Uy, esta cuestión pesa. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible. No me va a quedar tan bonito, ni tan hexágono, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya, porque dibujar un hexágono, eso sí que no sé. Eso sí que no sé. Ya, algo así,
algo así el hexágono. No me lo juzguen, no me lo juzguen. ¿Ya? Quedó ahí más o menos. Más o menos. Quedó más o menos. ¿Ya? ¿Pero qué es esto, chiquillos? Un hexágono está conformado por 6 triángulos rectángulos, todos iguales. Perdón, 6 triángulos equiláteros, todos iguales. Sí, 6 triángulos equiláteros. Entonces ahí está. Más o menos quedó parecido. Este lado mide A y todos los lados van a medir A. Entonces el perímetro de esto va a ser 6 por A. Y ahora, el área, ¿qué va a ser? Voy a tener una cosa que sale desde el centro, ese centro que no me quedó tan centro, pero imagínense que sí. Eso que está ahí se escribe casi siempre con la letra P, se llama apotema. Ya se llama apotema. ¿Esto cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 3 por A, que es el lado, por el apotema. Así va a ser el área. ¿Bien? 3 por el apotema por el lado. Bien, esa es una fórmula del área. Hay otra fórmula del área que no necesita del apotema y que, déjenme buscarla porque creo que la tengo por acá, que siempre se me olvida. Y la vi hace poco y se me olvidó igual. Área del hexágono regular. Es una fórmula. Momento. Aquí está. Es 6 por el lado A, ¿cierto? Al cuadrado, por la raíz de 3, todo esto partido en 4. ¿Ya? Esa es otra fórmula que no necesita del apotema. Ahora, si les dan el apotema, ocupan la del apotema. 3 es por los otros lados. No, es que lo que pasa es 6. ¿Esta fórmula de dónde sale? Sale 6 veces, ¿qué cosa? El área de este triángulo chiquitito que está acá. El área de este triángulo chiquitito, ¿cómo es? Es la base que es A, por la altura que pasa a ser el apotema, ¿cierto? Todo esto dividido en 2. Y ese 6 con ese 3 se cancelan, o sea, con ese 6 se cancelan y me queda 3. 3 por A por P. De ahí sale. ¿Sí? Sale del 3 porque quedó dividido el 6, que serían los 6 triangulitos que están acá. Que como son todos iguales, yo puedo calcular el área de uno de esos triángulos y multiplicarla por 6. Bien, y de ahí sale. Mira, esa es la fórmula del hexágono regular. Ahora, ¿les va a aparecer el hexágono regular? Dudo mucho. El que sí les puede aparecer es el que vamos a ver ahora, que es la última. Ahora sí que sí parece que con el hexágono le había dicho que era el último, pero no, les mentí. El trapecio era el último. Bien, y el trapecio, chiquillos, tiene 2 pares de lados paralelos. No, nada que ver. Tiene 2 lados paralelos, no 2 pares de lados paralelos. Y tiene 4 lados en total. Bien, entonces, el trapecio, chiquillos, como típicamente aparece de esta forma, así. Vamos a exagerar esta que está acá para que no me queden iguales. Ya, eso es un trapecio. Bien, ahora voy a tener distintos tipos de trapecio. Tengo el trapecio, si les aparece como trapecio rectángulo, quiere decir que un trapecio que tiene un ángulo recto. ¿Ya? Va, esa línea de ahí no me quedó muy recta. Bien, entonces me pasé, pero no importa. Tiene un lado recto, un ángulo recto. Sí, eso es un trapecio rectángulo. Y si les dice un trapecio isósceles, quiere decir que estos otros dos laditos son iguales. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí, ya este lado y este lado son iguales. Este y este van a ser iguales en un trapecio isósceles.
Ya, eso sí les puede aparecer como trapecio isósceles o como trapecio rectángulo. Ya, esas son como los más típicos que aparecen. Y si no, es un trapecio así común, igual que este. Ya, ¿qué me importa del trapecio? Del trapecio me importa los, la altura que está acá, esta que está aquí, esta base chica y esta base grande. Son las dos cosas que me importan del trapecio. Estos dos lados de acá, sí les vamos a poner A y C, pero para el perímetro nomás. Para eso nomás me importan. Entonces va a ser, el perímetro va a ser la base grande más A más la base chica más C. Ya sumar todos los lados, eso es el perímetro, igual que con todas las figuras. Ahora el área del trapecio va a ser la base chica más la base grande partido en dos, o sea, el promedio entre las bases, y todo eso por la altura. Bien, esto que está aquí es altura. Parece una N, pero es una H. Bien, por la altura. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? Tengo por acá, creo que una, un ejercicio. Yo creo que no vamos a alcanzar a hacer hoy día los cuerpos geométricos. No alcanzamos. Pero los cuerpos geométricos, yo termino esto y se las mando. Ya no podemos hacer otra clase más para los cuerpos geométricos. Yo voy a terminar este PDF con los cuerpos agregando la parte de los cuerpos geométricos y se los mando. Bien. Pero sí podemos hacer una guía que creo que tengo. Mientras tanto, si tienen alguna duda, chiquillos, me lo escriben. Mientras que yo busco aquí la guía de las figuras geométricas. Ahí tengo una de los cuerpos geométricos, pero yo sé que tengo de las figuras geométricas. Yo te hablaba con el micrófono apagado. Te dicen los chiquillos de TikTok que todo ok, que se entendió todo perfecto. Ya, súper. Ya, entonces, chiquillos, hasta ahí los cuerpos rectos. ¿Y ustedes pensaban que se terminaba? No, porque les mentí. No, mentira. Pero hasta ahí ese sí era el último de los cuerpos. Sí, la vamos a subir al Classroom. Hasta aquí los cuerpos rectos, chiquillos. Ahora los cuerpos redondos, que el único cuerpo, o sea, hasta ahí las figuras rectas. Ahora las figuras redondas. La única figura redonda que entra es la circunferencia. Bien. Entonces, la circunferencia, chiquillos. Vamos a... No quiero hacer eso. Quiero moverla. Ya. Entonces, la circunferencia... Bien. Vamos a tener un centro en la circunferencia O, ¿ya? Y la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia se llama radio, ¿sí? Sí, eso del arco y eso no entra, no entran los arcos. Bien, entonces aquí tenemos la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, chiquillos, el perímetro de la circunferencia va a ser 2 por pi, que es nuestro número auxiliar, ¿cierto? Que vamos a tener que pi va a ser 3,14 y es un número infinito, pero casi siempre se ocupa como 3,14 por el radio. Ahora, chiquillos, si a ustedes no les dicen utilice pi como el valor tanto, ustedes lo dejan expresado pi como una letra, no lo calculan. Ya no lo calculan como 3,14, les tienen que decir explícitamente pi vale esto, para que ustedes lo calculen con ese valor. Si no, lo dejan expresado. Bien, 2 por pi por el radio. Eso va a ser el perímetro. Y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Bien. Ahora, hay una cosita que se llama diámetro. Diámetro, chiquillos, aquí hay una confusión porque la gente siempre te dice, el diámetro son 2 radios. 2 radios, eso es el diámetro, ¿ya? Y no, porque si yo dibujo 2 radios, por ejemplo, ese radio que está acá y este radio que va para acá, yo tengo esos 2 radios, po. Y eso no es un diámetro,
Ya esos dos radios que están ahí no es un diámetro. Entonces, sí es verdad que la medida del diámetro es el doble de la medida del radio, ¿sí? Pero la medida, ya, pero no es la definición de diámetro. Mucho ojo. La definición de diámetro es que el diámetro es la cuerda más larga de la circunferencia y pasa por el centro. Eso es la definición del diámetro. Y el radio tiene otra definición, que es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. ¿Ya? Entonces son dos cosas distintas, que ¿qué es lo que pasa? Que un diámetro, como pasa por el centro, yo puedo decir que está conformado por dos radios, ¿ya? Un diámetro está conformado por dos radios, pero no son dos radios cualquiera, ya son dos radios que, ¿cierto?, se unen y forman esta recta de 180 grados. Entonces, si yo hago una recta que va desde un punto de la circunferencia, va hasta otro punto de la circunferencia y pasa por el centro, eso es el diámetro, ¿ya? Eso sí es el diámetro. Y eso va a ser este radio de acá más este radio de acá. Entonces, para efectos de la prueba, el diámetro son dos radios. Pero ustedes saben ahora y no van a cometer el error en su vida de que el diámetro no es su definición que sean dos radios, ¿ya? Pero sí tiene en la medida, la medida del diámetro son dos radios juntitos, ¿sí? Ya, chiquillos, ¿dudas con la circunferencia? ¿No? Ya. Entonces veamos ejercicios. Va, nada que ver, acá. Veamos ejercicio. Miren acá. Em, ya, este no, porque es ángulos y no va a entrar ángulos. El 2, este que está aquí. Dice, el lado más largo del rectángulo de la figura mide 4 centímetros. El lado más largo del rectángulo, o sea, este lado que está acá, bueno, estoy con morado, no se ve. Este lado que está aquí mide 4 centímetros. Bien, hasta ahí, todo bien. Recuerden, en geometría siempre dibujen, aunque les quede feo. A mí todos los dibujos me quedan feos, pero hay que hacer los dibujos para que poder verlo visualmente mucho mejor y vamos a entender mucho mejor el ejercicio. ¿Ya? Ambas figuras inscritas en él son semicircunferencias. Semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Ya una circunferencia partida por dos. ¿Ya? ¿Cuánto mide el área no achurada? O sea, esta área que está aquí, que estoy pintando ahora en azul. ¿Cuánto mide esa área? Chiquillos, cuando me dice que son figuras inscritas, ¿ya? Cuando son figuras inscritas, ¿yo qué es lo que puedo saber? Muy importante, si yo tengo una figura inscrita, quiere decir que cabe lo máximo posible dentro de la figura, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si yo tengo este cuadrado, que no me quedó muy cuadrado, pero supongamos, y yo quiero inscribir un triángulo, supongamos, ya yo inscribo este triángulo, el triángulo me va a quedar a lo que más pueda dar de la figura, o sea, me va a quedar topando con los lados de la figura en la que esté inscrita. Si yo tengo ese triángulo acá, bien, así, eso no es una figura inscrita, porque no está chocando con los lados. Entonces, cuando yo inscribo una circunferencia, por ejemplo, adentro de otra figura, aquí no me va a quedar inscrita, pero porque primero no me quedó chueco, ¿ya? Pero solamente porque estamos haciendo así, apurado. Entonces, si yo tengo una figura inscrita, esta que está acá, lo quiero agrandar. Ya, supongamos que ahí me quedó inscrita, que no se me quedó saliendo nada y que me quedó todo pegadito. Yo voy a poder decir, por ejemplo, que todo el diámetro de la circunferencia va a ser lo mismo que el lado que está acá, ya que es el lado de ahí. Entonces, si este era un cuadrado, por ejemplo, el diámetro va a ser igual que el lado del cuadrado, porque me quedó chocando la figura. Bien, entonces como tengo dos semicircunferencias que están chocando con esta figura, acá, fíjense, en todos los lados, yo puedo decir que esta semicircunferencia y esta semicircunferencia son iguales, porque para que pase eso, para que choquen con todas las partes, tienen que ser iguales.
¿Ya? Entonces yo voy a decir, esta y esta son iguales. O sea, si yo las sumo en área, como una es la mitad, la otra es la mitad, es la circunferencia completa. O sea, si esto yo lo muevo y la muevo para acá, termino de hacer la circunferencia. Bien, entonces voy a tener que el área de esto va a ser el área del rectángulo menos el área de la circunferencia, va a ser el área que no está achurada. Bien, el área que yo pinté ahí en azulito. Ahora, para sacar el área del rectángulo me falta este lado de acá, po, ¿cierto? Me falta encontrar este lado, este de aquí. ¿Cómo encontramos ese lado? Veamos, me dice que esto de acá mide 4 centímetros. Como ambas son iguales, entonces aquí está la mitad y este lado de aquí vale 2. Eso pasa a ser, ¿qué cosa? El diámetro, ¿sí? El diámetro. Entonces, como el radio es la mitad, el radio vale 1. Y si yo hago una línea desde el centro hasta acá arriba, esto, formando un ángulo recto, esto mide 1 porque es radio. Por lo tanto, este lado de acá mide 1 también. Bien, entonces aquí tengo que este lado vale 4 por 1, el área del rectángulo va a ser 4 por 1. Entonces eso va a ser 4 centímetros cuadrados. Y el área de la circunferencia, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 2, perdón, nada que ver. Me va a quedar pi por el radio al cuadrado. ¿El radio cuánto valía? Valía 1. Y eso me queda pi por 1, y cuando yo multiplico por 1 es como que no hiciera nada, entonces me queda pi. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, el área que no está achurada va a ser ¿cuánto? El área del rectángulo menos el área de la circunferencia, centímetros cuadrados. Alternativa. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Súper. Todo claro, súper. Súper, súper. La Tami te dice que entendió, la Bárbara Gonki puso carita triste, no sé por qué. Clarito, dice la Cata. ¿Qué Sí, pasó? no llores, Gonki. La Cata es lo que te está preguntando acá. Súper, dice Seba. ¿Dónde salió el 2? Ah, porque como estas dos circunferencias son iguales, acá yo tengo la mitad. Entonces la mitad de 4, o sea, este lado de acá tiene que ser la mitad. Donde se unen las circunferencias tiene que ser la mitad. Y la mitad de 4, si esto valía todo 4, tiene que ser 2. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cuando me preguntan por zonas achuradas o zonas no achuradas o ese tipo de cosas, yo la mayoría de las veces tengo que restar áreas. Sí, es restar áreas. Porque si yo tengo toda el área completa de... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ya. Supongamos que yo tengo esto. Esto es un rectángulo. Olviden esto mismo, ¿ya? Tengo el rectángulo, ¿sí? Y yo quiero saber el área completo de esto que está acá. ¿Yo qué tengo que hacer? Esto que está aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al área completa de lo que sería el rectángulo, ¿qué le tengo que restar? El área de todos esos círculos porque ya no las tiene. Se los saqué. Entonces eso ya no forma parte de su área. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer eso mismo con figuras, tengo que restarle esas áreas que le estoy sacando. Imagínense que esas semicircunferencias como que la hubieran cortado y la hubieran sacado. Y entonces, esa área ya no pertenece ahí, ya no está. Entonces, yo no la puedo considerar como parte del área de la figura. Me dicen, la Vale, ¿por qué da uno el lado? No escucho. Carita triste. Ah, porque da uno, porque si el diámetro vale 2, si el diámetro que yo tengo acá
Bueno, que acá está todo como rayado, pero lo podemos volver a hacer. Quizás con rosado se nota mejor. Ya, si este diámetro de acá vale 2, ¿cierto? El radio vale 1, porque es la mitad. Y yo puedo tomar un radio que vaya desde el centro hasta acá, ¿cierto? Formando un ángulo recto, y eso que va a ser la misma medida este radio que este lado de acá. ¿Y el radio cuánto valía? 1. Por lo tanto, ese, eso que está ahí también va a valer 1. Te dice la Valecita, ah, ya entendí, muchas gracias. Ya, aquí Wino que entendió. Chiquillo, usted ha leído. Ya, no me juzguen y no me funen. ¿Han leído Alicia en el País de la Maravilla? Está funado, ¿ya? Yo lo sé, pero no me juzguen. Lo leí antes de que estuviera funado. O sea, yo creo que antes de yo saber, porque yo creo que él vivió hace muchos años, así que debe estar funado hace mucho tiempo. Y yo creo que cuando la obra es tan rica en sí misma que como que hay que separar al autor de la obra, no nos queda otra. Sí, pero igual es raro, Bárbara. Entonces igual yo me ¿Alicia? siento bien culpable. ¿Ah? ¿Alicia es raro? No, Alicia no, el autor. Por eso te digo, yo separo la realidad de Alicia, igual métete en mi bola, yo estudié literatura, yo entiendo la literatura como una realidad en sí misma. Ya. ¿Te fijas? Entonces, para mí la realidad de Alicia es independiente de lo funado que fue el autor. Sí, es que es buena Alicia. Pero no sé si ustedes la han leído, chiquillos, a Alicia, en el País de las Maravillas. Al menos la han visto en las películas, supongo, no sé. Bueno, pero el autor de Alicia no era ¿cómo se llama? Un escritor. Él no era escritor como generalmente son los autores que uno conoce, ¿cierto? Como no sé, Vicente Huidobro era poeta y él hacía poesía, ¿cierto? Uh-huh. El autor de Alicia en el País de la Maravilla era físico matemático, era físico y matemático. No tenía nada que ver con la literatura. Y aún así escribió esta obra que yo encuentro muy buena y que además, eh, ¿cómo se llama? Abarca muchas cosas, ¿cierto? Desde la mente de un niño, muchas otras cosas. Y también mezcla con cosas que ustedes quizás no se dan cuenta al leerlas, pero están ahí, con la matemática. Mezcla mucho la matemática, la física, la mete dentro del libro y de una manera así súper como invisible, como que uno podría no darse cuenta y uno podría pensar, sin saber esto que le estoy diciendo, que la persona es un escritor nomás y fue alguien que escribió el libro y era un escritor, pero no, era un matemático, era un físico y escribió el libro, ¿sí? Y eso es súper entretenido porque nos damos cuenta de que estos dos mundos pueden mezclarse, el mundo de la literatura, del lenguaje, de la imaginación, de la fantasía, pueden mezclarse con la matemática, pueden mezclarse con la física, con la ciencia, ¿ya? Entonces también es súper entrete que no lo vean como cosas aparte, que no lo vean. Con la Bárbara intentamos siempre como juntar estas dos cosas porque nosotras sabemos que aprenderlo como un todo es mucho más fácil que aprenderlo como dos cosas por separado. Estaba pensando con el ejemplo que estás dando, Cata, de cuando uno entiende un meme de matemática. Claro. Tú no Sí. puedes reírte del meme si no entiendes lo que hay detrás, ¿no? Entonces, el concepto de chiquillos es mucho más rico o es mucha más sabrosa la vida cuando uno va entendiendo. Entonces, si uno no entiende, no valora. En cambio, si entiende, Claro. valora. ¿Y qué pasa? Que nosotros los seres humanos, todo lo que entendemos, todo lo que aprendemos, de una u otra manera lo convertimos en valor monetario, en valor solidario, en valor lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén leyendo Alicia, no sé, yo me lo imagino en unos años más en Londres, no sé, visitando las mejores bibliotecas de Londres, aunque sea para sacarse la foto estética, hagan lo que quieran, su vida, y lean por ahí un pasaje de Alicia, ¿cierto? Te va a decir, oye, entendí esto.
esto? No lo creo. Es como una iluminación. En lenguaje le damos color y le decimos epifanía, es como un momento de revelación así máximo, ¿ya? Pero Sí, el objetivo es ese, que ustedes aprendan a ver valor porque las personas que ven el valor tienen grande idea. O sea, ustedes no son normales, digámoslo. Fúnenme, ustedes no son normales. ¿Qué hacen un domingo aprendiendo? Miren la hora que es. Ustedes no son normales. Ustedes son especiales. Ustedes van a hacer que el mundo cambie. ¿Por qué? Porque están dispuestos a aprender. ¿Cuánto porcentaje de estudiantes hay aquí hoy día? Partimos con 27. Aumentaron acá en TikTok, 27, 28, 29, 27 más 8, ayúdenme. 27, 35. No quería que me vieran usando todos los dedos, por eso. Ay, usen los dedos, chiquillos, usen los dedos, es una tontera cuando les dicen usen los dedos. Chiquillos, yo les dije la semana pasada, creo, sí, pues fue a ustedes o no, que Sí. el contar y las cosas que nosotros tenemos de cómo contamos partió contando con los dedos y partió contando con aquí. Aquí está esta. ¿Cierto? Las falanges de los dedos. Y después seguimos contando con los dedos y por eso tenemos los sistemas de ¿cómo se llama esto? De cuentas que tenemos ahora. Sí, pero partió con los dedos. Ocupen los dedos, ocupen los recursos que tienen. Su cuerpo es un recurso. Oye, Cata, mira, tenemos una colega en el TikTok, nos dice, se llama Bárbara Piti Retamal. Soy profesora de básica, queriendo especializarme en matemática. Mira. Ay, qué bueno. Es muy entrete la matemática, es bacán. Es bacán y necesitamos más profes de matemática en la básica que hagan a los chiquillos amar la matemática. Yo no sé si esto seguirá siendo así, pero hubo un estudio que lo leí mientras yo estudiaba. Mientras yo estudiaba, tuve que, investigando otra cosa, llegué a este estudio, que decía que, o sea, que se entrevistaba a muchos niños, ya, y la mayoría de los niños, creo, si no recuerdo mal la cifra, era el 80% de los niños, su materia favorita en primero y segundo básico era la matemática. Amaban la matemática, era su materia favorita, la matemática. Y después se entrevistaba a niños de quinto básico y todos detestaban la matemática, o sea, no sé si todos, pero gran mayoría detestaba la matemática. Entonces, ¿qué pasaba entre segundo y quinto? Que los niños dejaban a los niños les dejaba de gustar la matemática. Que para Sí, mí un curso entonces, clave es quinto. No sé qué opina ahí la profe de básica, pero para mí es clave quinto. Y bueno, ahora yo lo entiendo, ahora que soy profe, porque hay un quiebre en el aspecto de a quiénes se contratan ahí. Tú sabes que ahora en sí, quinto contratan profes de media. Hace un rato tú me decías, y que fue muy sensato tu respuesta de que, oye, en verdad yo no soy profe de básica, me falta como la didáctica asociada a ese desarrollo. En quinto les ponen profes de media. sí, a muchos colegios les ponen profes de media y a muchos otros les ponen profes de matemática, o sea, profes de básica con especialización. Pero sí puede ser un punto los profes, pero yo creo que hay otro punto muy importante que es que aquí la profe nos puede decir si es así o no, pero entre primero básico o segundo básico y quinto básico se pierde lo concreto. De a poco, no sé si todo completamente, pero se pierde, los niños aprenden a contar con porotitos, ¿cierto? Con lentejas, contando cositas, dibujos, y ya después están viendo como en quinto, en sexto se ven ecuaciones, se ven cosas como que ya no pueden ser quizás tan tangibles, tan concretas, y el ya no poder verlo y tener que empezar a imaginármelo, el niño que es distraído de repente se va y ya no le gusta y ya no puede, porque entonces hacer esa como se llama, transición mucho más fácil para los niños, yo creo que se necesita una especialización y se necesita, por ejemplo, al profe básica que es especializado en matemática para que pueda hacer esa transición mucho mejor, para que los niños dejen de odiar las matemáticas y empiecen no sé si amarlas ni a quererlas, pero para que no sean tan incomprendidas. Mira, te confirma la Barbarita que es profe básica. Nos comenta que hace clase en quinto y en sexto. Ujú. Dice, les pasé los números decimales, hicimos una frutería, lo pasaron súper, dice. Sí, van perdiendo lo concreto y prefieren el material concreto. Yo todavía, o sea, si tú me hubiese hecho esta clase de geometría y estaba súper atenta escuchando, pero yo todo el rato imaginaba como esto, no sé, estos Sí, materiales yo, concretos.
Yo a los chiquillos del preuniversitario presencial, en el que trabajamos con la Bárbara, Ujú. se ve Pitágoras y después de Pitágoras, al tiro la clase siguiente, en el bloque siguiente, nosotros vemos en un bloque Pitágoras y en el bloque siguiente se ven las figuras geométricas. Entonces yo a los chiquillos les llevo material concreto, les llevo las figuras del tangrama. ¿Ya? Entonces, Ujú. ocupamos las figuras del tangrama para ver Pitágoras, para que ellos demuestren Pitágoras con las figuritas, ¿sí? Formando las áreas de estos lados del triángulo rectángulo, las áreas de los cuadrados, y después vemos en la clase siguiente con esas mismas figuras que ellos recortaron y que ellos hicieron, las tienen ahí y las pueden ver. Entonces ellos unen dos triángulos y ven que cuando los unen forman un paralelogramo. Claro. Entonces ellos hacen esto que yo les dibujé, que soy muy mala dibujando, esto que yo les dibujé, ellos los hacen con figuras concretas. Entonces necesitamos como también, claro que no todas las clases, y yo sabía, no todas las clases, y que no todas las cosas de la matemática se pueden ver de forma concreta, con material concreto que se pueda tocar, pero sí nos hacen falta profes de básica como más apasionados por la matemática, que a los chiquillos les hagan cosas y le hagan una didáctica que sea la transición de lo concreto a lo abstracto sea un poco más fácil para ellos, sea más llevadera. Con, Entonces, yo sé con que muchos videojuego llevan, podría ser con... claro, lo que, no sé, ahí la profe sabe mejor que yo, pero claro, siempre pasa que eso, que lo abstracto a los chiquillos es lo que A mí no me les da tanto. un museo matemática. Un museo como el Museo de 31 Minutos. Me lo imagino como el MIM, pero enfocado en matemática. Sí, sí, deberíamos hacerlo. Ah, ya, soñando así. No me digas porque yo estoy obsesiva. Así Ya, que, pues oye, chiquillos, acabo de dejar de nuevo el Classroom ahí para eso mismo. los estudiantes. No me deja ponerlo acá, chiquillos, en, en TikTok, me banea TikTok, pero escríbanme un DM, yo hoy día mismo le respondo mandando el Classroom. Dame unos minutitos para presentarlo, porfa, Cata, Sí, y obvio. te doy ahí la palabra. Obvio, obvio. Presenta nomás. Eh, Voy allá, presento. Muy aquí está. Démosle paciencia a la cámara. Ok. Este Classroom va a ser completamente free, o sea, es del Salva la Paz. Ustedes saben que todo en Salva la Paz es gratis. Entonces, tengo hasta ahora lo que ustedes estaban aprendiendo con la profe Cata. Quizzes, sí. Al principio jugamos quizzes, Barbarita, te perdiste esa parte. Ya. Clase 1 fue preguntas frecuentes de la M1. Les va a tirar el link ahí a YouTube. Clase 2, comprensión lectora, los ejercicios de matemática de la prueba PAES, también de la M1. Después los chiquillos, ¿te acuerdas? Pasé un recuento ahí, Cata, que nos pidieron, profe, ecuaciones, estamos más o menos débiles en ecuaciones. Bueno, ahí la profe Cata hizo clases de ecuaciones y después surgió la idea del formulario. Tengo formulario parte 1 de álgebra. Tú ayúdame, Cata, si es nos que... falta el formulario de números. Voy a buscar las clases, no sé si no te las mandé o algo, y ahí Esa faltan ahí las de números era formulario de antes números de álgebra. antes de álgebra. Ya. Formulario de números falta ahí antes de álgebra, y antes del formulario de álgebra también nos falta palabras claves. También Hicimos la clase de palabras clave, ya. Yo no hicimos la la pido. clase de palabras claves. Sí, ¿será que me regalas 10 minutos? ¿La buscamos y la subo hoy día mismo? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, así queda completo el Classroom para ustedes, chiquillos. Pueden pasárselo a las personas que quieran. Veo ya que está Ana, Belén, Brandon, Connie, Dani, Isi, Mir. Bueno, tenemos varios aquí, la Ruth, la Sami, que nos acompaña hace rato también. Sami, tú estás en lenguaje también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos a ir completando el asunto, chiquillos, porque el otro Classroom de verdad que colapsó. Tiene mucha gente, ¿ya? Y aquí te voy a mandar después entre mañana, porque ahí tengo que descargar el PDF, terminar ahora lo de cuerpos geométricos. Entre mañana y el martes, recuérdame mandarte los PDF de los formularios. Ajá, sí. Y como último recordatorio propagandístico, recordar que tenemos tienda nosotros, tenemos tienda nube. Déjenme que les muestro la tienda nube. La profe Cata tiene
Un libro de resumen súper bueno. Sí, ahí es un resumen. No es fórmula, sino que un resumen, tiene explicaciones. Y es Exacto, así. de todo el eje de números. Es el único que tenemos por tiempo, porque con la Bárbara aquí trabajamos, somos trabajólicas, trabajamos todo el día, entonces por tiempo ahí solo está el de números, ¿ya? No dudo que alcancemos a tener los otros 4 ejes este año. Para los que no dan la prueba este año, la van a dar el próximo, si lo van a tener ahí el próximo. Ajá, aquí está. Tienen el de lenguaje de ejercitación y el resumen de números, chiquillos. Números es harto, por lo que yo entiendo, ¿cierto? Es harto Sí, contenido de es la harto PAE. contenido. Números y ¿cómo se llama? Ajá. Números y álgebra, son los que tienen más contenido. ¿Cómo lo usaría yo? ¿Sabes? O sea, si yo quiero dar la PAE el otro año porque no me alcancé a inscribir este año, la de mate. Yo siempre doy la de lenguaje, pero nunca doy la de mate. Pero como ahora estudio con la profe Cata, me siento capaz, la verdad. Entonces, yo estudiaría esto mirando el concepto porque yo soy muy así como de, lo miro y lo aplico. Entonces me conseguiría un ensayo, ¿cierto? Iría viendo como, ok, en este ejercicio se ve números enteros. En Claro, este veo. aprovechen que los ensayos siempre están ordenados por eje, igual que la prueba, vienen ordenados por eje y siempre las primeras preguntas son de número. 15, 16, 17 preguntas, las primeras 17 preguntas son de número. De repente llegan hasta la 20, la pregunta de números. Esa es una pregunta que se repite mucho en clases presenciales. Tú sabes que yo entrevisto a mis niños, Catita, ¿cierto? Ujú. Entonces ellos me dicen, profe, es que en matemáticas estoy mal, todavía no salgo de los 500, que es una realidad para muchos. Bueno, yo les digo, enfócate en lo que menos te cuesta, ¿ya? Parte por ahí generando una base, porque yo siento que, no sé, yo quisiera igual tu opinión de experta, que si parten con geometría en el caso de que no les guste, creo que es como que se van a rendir antes. Sí, sí, siempre hay que dosificar. Esto es la prueba en sí es como una carrera, tenemos un tiempo y hay que hacerla en ese tiempo, es contrarreloj, pero el estudio es como una maratón. Entonces, el estudio tenemos que dosificar, ¿sí? En la Ajá. prueba hay que darlo todo, pero en el estudio hay que dosificar. Entonces, tenemos que partir de una forma de que no nos vayamos a rendir, igual que en el gimnasio. Si ustedes parten yendo al gimnasio todos los días de la semana, los 7 días de la semana, 2 horas al día, se van a rendir porque no hay cuerpo que aguante partir o sea, de no hacer ejercicio a hacer todos los días ejercicio. Entonces, hay que dosificar y de una forma que no nos vayamos a rendir nuestra ejercitación de matemática. Entonces, ¿cómo podemos partir? 1 hora día por medio haciendo ejercicio, no es necesario media hora puedo hacer ejercicio de la prueba, ¿cierto? Parto con lo que más me guste, con lo que más sepa, ¿ya? Después me tiro a lo más, quizás lo que se me haga más difícil y de ahí me tiro a lo segundo que más me guste y termino, ya así voy dosificando. Ya, tampoco hay que terminar ni dejar para el último lo que más me cuesta, porque lo que más me cuesta va a requerir más tiempo. Si lo dejo para el último, no voy a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, tampoco dejarlo para el último, pero no partir con lo que más me cuesta, porque si yo parto con lo que más me cuesta, cuando no tengo el hábito de estar haciendo el estudio para la PAES, que es distinto a estudiar para el colegio, me voy a rendir súper pronto. Mira lo que te dice la Paloma acá en TikTok. Y es una cosa que yo escucho mucho en el Preu, además que tú igual lo hayas escuchado. Dice, profe, en matemática me va bien. Siento que sé los conceptos, pero después intento hacer ensayos y veo las preguntas o ejercicios y como que real no puedo. No entiendo lo que me pide o no sé. Es Ya. raro, dice, me frustra harto igual. ¿Qué consejo le daría yo a la Paloma, Cata? Sí, eso, nosotros de hecho ahí ve la clase que hicimos con la Mm. Bárbara de comprensión de lectura, porque yo creo que lo que te falla ahí es la comprensión de lectura del ejercicio, que sabes, si a ti te plantean el ejercicio después de que tú ya lo leíste y te dicen, no, esto es lo que tienes que hacer, yo creo que tú lo podrías hacer, pero lo que te falta a ti es esa parte de leer el ejercicio y decir ya qué tengo que hacer y plantearlo, ¿cierto?
Sí. Entonces, yo creo que esa clase que hicimos con la Bárbara de la comprensión de lectura es una clase que te puede ayudar un montón para poder partir. Y como digo, siempre todo es práctica. Entonces, hacer y hacer ejercicios del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, no sé, el típico ejercicio, pongamos un ejercicio súper básico, uno está aprendiendo a sumar, el típico ejercicio de María tiene 3 dulces, Juan tiene 5. ¿Cuántos dulces tienen en total? O ellos dos juntos. Cuando uno era niño y tú leías ese ejercicio, estaba recién viendo suma, claro que te costaba un montón el ejercicio y decías, pero ¿qué tengo que hacer aquí? O ya, ya tengo que sumar, porque claro, si tengo esto y después le sumo esto, ya. Y voy empezando a entender que lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, lo mismo, pero con ejercicios un poco más complejos, que son los ejercicios de la PAE, ¿cierto? Se van repitiendo el tipo de ejercicio. Entonces, no va a ser el mismo, pero va a ser el mismo tipo y yo voy a saber cómo plantearlo. Ya no voy a tener el mismo ejercicio, pero va a ser el mismo tipo. Por ejemplo, el de las figuras que nosotros tenemos que calcular áreas achuradas. Y que me preguntaban, ¿siempre tengo que restar? Sí, siempre que me piden áreas achuradas, la mayoría de las veces voy a tener que restar. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer, restar. Entonces yo hago varios ejercicios de ese tipo, del tipo de donde me piden el área achurada. Y en todas voy a tener que generar la misma estrategia que es restar. No sé si se entiende. Yo creo que le diste en el clavo con ese diagnóstico, porque estaba comentando, sí, aquí Paloma nos dice que, por ejemplo, cuando le piden el 15% de la quinta parte, y ella así, plop, dice así con esa expresión. Te dejé el link ahí, Paloma, de la clase, porque en esa clase justamente nos dedicamos a decir, ok, hay que entender lo que se está leyendo. Que yo creo Ujú. que está súper bien. Nos preguntan dónde está la clase en YouTube, chiquillos. Les voy a mostrar enseguida el canal de YouTube, mientras no sé si la profe Cata quiere decir algo. No, eso, chiquillos, hagan ejercicios. Yo sé que queda poquito tiempo. Ahora lo que nos queda es entrenar, entrenar y entrenar nuestro cerebro, ¿cierto? Recuerden que miden habilidades, entonces las habilidades se entrenan, las habilidades se pueden entrenar y yo una habilidad que no tengo, yo la puedo adquirir entrenándola. Ya, lo mismo que si yo soy cero flexible y me pongo a hacer yoga, al principio no voy a poder hacer nada, pero después si llevo mucho tiempo haciendo yoga, voy a poder hacer los ejercicios y voy a ganar flexibilidad porque se entrena. Ya, como puedo entrenar mi cuerpo, puedo entrenar mis habilidades matemáticas. Son 4 habilidades matemáticas que yo las puedo entrenar, chiquillos. Oye, ahí está el canal. Te quería pedir permiso en Sí, vivo, Cata, para que cambiemos esta foto, porque tenemos clases las dos aquí. sí, sí, Le cambiémosla estuve, nomás. le estuve pidiendo a ChatGPT en una foto que nos sacamos. Somos muy malas para sacarnos fotos, la verdad. No Hoy tenemos sí, muchas fotos somos muy juntas. malas para sacarnos fotos. Siempre nos juntamos, es que, chiquillos, ustedes nos ven acá y nosotras las dos somos Tauro, de mayo. Nos llevamos por 2 días de diferencia como en el cumpleaños. No, no es nuestra edad, pero en el cumpleaños. 2 días de diferencia, entonces somos parecidas y somos las dos cotorras y hablamos y hablamos y hablamos con la Bárbara, podemos estar horas hablando, entonces cuando nos vemos, conversamos y conversamos y conversamos de las cosas más random que se pueden imaginar, cosas muy serias y cosas muy, muy X. Entonces conversamos todo el tiempo y nunca nos sacamos fotos. Sí, es verdad. No, y trabajamos toda la semana juntas y Ujú. no lo puedo creer. Bueno, mm, Chiquillos, los dejo porque tengo un compromiso ahora, así que los dejo, Bárbara, te mando la foto, la video, les voy a estar buscando y te los mando. súper. Solo una pregunta cortita, ¿de sí o no nomás? Te pregunta la ¿Qué? Paloma, profe Cata, ¿usted me recomienda pedagogía en matemática? Sí, es bonito. Cuesta un montón, es difícil, es una carrera difícil, es una carrera que te deja cansado, pero es tan linda, a mí me llena mucho. Si de verdad les gusta, sí. Si les gusta la pedagogía, sí, chiquillos. Yo la recomiendo, una carrera que a mí me gusta mucho. Me llena mucho el alma, de verdad que sí. Y qué bueno que te pregunto a ti. A mí no me preguntan eso. Ya, chiquillos, chao, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por unirse a las clases, por querer aprender y por estar aquí con nosotras apoyándonos en este proyecto loco que tenemos con la Bárbara. Que va a seguir creciendo. Se vienen cositas. Sí. Chao, Chao, Pam. chao, chicos. Chao a todos, que estén Chao, bien. chao, Bárbara, que estés bien.
Chao, cuídate. Ahí estamos Chao. hablando. Ya. Chao, chiquillos, que les va